Bienvenidos a Ciencia y Fe, un podcast de misioneros digitales católicos. Un espacio donde la razón y la fe caminan juntas, desde una mirada católica que abraza la verdad, el asombro y la dignidad humana. Nos acompaña el Dr. Luis Raes, quien nos hablará sobre bioética cristiana. Buen día amigos, ¿cómo están? Este es otro episodio de nuestro podcast de Ciencia y Fe. Soy el Dr. Luis Raes y hoy día vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a presentar un apostolado de la Iglesia Católica, un ministerio de la Iglesia Católica llamado Courage. Para ello tenemos una invitada que es Roxana Goñi de Perú y voy a invitarla a que se presente y les hable de ella. Ok, gracias Dr. Raes por la invitación, muy contenta de estar aquí. A ver, yo como dices nací en Perú, soy consagrada, me consagré al Señor hace muchos años, estudié la carrera de periodismo, pero también llevé algunos cursos en Estados Unidos de periodismo. Por mi consagración he estudiado filosofía, he estudiado teología y para esta misión que ya les voy a compartir qué es, también he tenido algunos cursos de teología moral y sobre todo he terminado teología espiritual para poder dar la dirección espiritual. Bueno, entonces vamos a hablar de Courage. ¿Cómo se traduce Courage en español? Courage en español es valor o valentía. Bueno, este ministerio es muy interesante porque hemos estado hablando en otros podcasts de los cambios de sexo por las personas que no se sienten a gusto con su propio sexo. Entonces, hoy día vamos a hablar del ministerio de Courage, que como decía es un ministerio de la Iglesia Católica para personas pues, que no se sienten a gusto con su sexualidad, ¿no? Masculina o femenina. ¿En eso estamos correctos o quieres aclarar algo más? Sí, o sea, Courage sobre todo es para personas que experimentan atracción sexual hacia su mismo sexo, ¿no? Que para los que están escuchando creo que es más sencillo poder decirles homosexual y con muchos términos como muchos de ellos se identifican, lesbiana, gay, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese es el ministerio que hacemos, acompañar espiritual y pastoralmente a hombres y mujeres que experimentan atracción al mismo sexo, pero que libremente ellos quieren vivir una vida de castidad, de armonía con lo que la sexualidad con la que Dios los ha creado, y para eso estamos aquí en la iglesia, ¿no? Son grupos pequeños que se organizan a través de en las diferentes diócesis donde el obispo nos invite a ofrecer este servicio pastoral, y un sacerdote los dirige o los acompaña todas las semanas o cada 15 días a través de 5 metas que tenemos en el apostolado, y los van acompañando espiritualmente. Ahora, todas las personas que vienen a nosotros tienen más de 18 años, son mayores de edad, y vienen libremente. Nadie les dice que tienes que ir ahí, o sea, son personas que en un momento de su vida han tenido estas prácticas homosexuales o experimentan esta atracción sexual sin de repente haber tenido prácticas homosexuales, y encuentran Courage a través de las redes sociales, a través de un sacerdote, etcétera, etcétera, y buscan y quieren este acompañamiento para poder mantenerse de acuerdo a lo que el Señor los ha creado, hombre o mujer, ¿no? Ya, mira, esto es muy importante porque las personas que tienen atracción por el mismo sexo no es un solo grupo pues homogéneo, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, yo he conocido mucha gente que tiene atracción por el mismo sexo y desde que se acuerdan dice que se sienten así desde que nacieron y se han sentido así toda su vida, etcétera, etcétera. Pero como tú dices, tiene un interés de repente de vivir una vida compatible con la fe, ¿no? Uh-huh. En Estados Unidos también hay un grupo muy grande así, pero también en Estados Unidos hay otro grupo de gente que tiene atracción por el mismo sexo que dicen que es una decisión de ellos y no están pues interesados en cambiar ni nada por el estilo, ¿no? Entonces es lo que queríamos aclarar, ¿no? Este ministerio no es para ir a fastidiar a gente que dice que han elegido esta atracción por el mismo sexo y según ellos son felices, y este es un ministerio para acoger gente, no para juzgar, no para pelear.
no para condenar a nadie, ¿no? Como decía Roxana, como buenos católicos que somos, la idea es ayudar a la gente. Entonces, como ustedes saben, tener atracción por el mismo sexo, mientras uno no cometa pecado, es algo que se puede entender. El problema viene cuando uno vive en pecado, ¿no? Entonces, por eso es que la Iglesia Católica ofrece ayudar a la gente que tiene atracción por el mismo sexo si es que quieren vivir una vida compatible con la Iglesia, una vida de castidad. Y de eso es lo que estamos hablando hoy día, de ser un buen persona, ¿no? Así es, y una de las cosas que nosotros tratamos de explicar es que uno no se identifica por las atracciones sexuales. Las atracciones sexuales que todos los seres humanos que existimos tenemos, hombres y mujeres, no es lo que me define a mí como ser humano. Es parte de mí, es mi sexualidad, es parte de mí y es una parte muy importante. Pero no es quien soy. Yo soy ante todo un hijo o una hija de Dios, hombre o mujer. Y tengo deseos sexuales, y en el caso de las personas con atracción al mismo sexo, esos deseos sexuales, que es un poco lo que has estado explicando, que no es a la persona que la iglesia no recibe. La iglesia recibe absolutamente a todos, como decía por ejemplo el Papa Francisco, todos, 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 como lo ha repetido el Papa León, todos como hijos de Dios, como has sido creado, como Dios te ha creado. No es que, por ejemplo, viene alguien y no los recibimos, no los aceptamos, no, tenemos un diálogo, siempre hay que tener un diálogo, ¿no? Escuchar la historia, siempre es así, cuéntame tu historia. Efectivamente, como dices, no todos quieren, pero no importa, eso no tienen que venir así. El que quiere venir es porque quiere, porque se siente desconforme, porque se siente incómodo, porque ya no aguanta más. O sea, yo te puedo contar pues muchísimo, pero hay mucha gente que a veces escribe a la oficina, que yo soy la que recibe los correos, y simplemente lo que dicen, por favor ayúdenme, ya no quiero vivir más así. Entonces ahí entablamos un diálogo. Hay otros que escriben y te cuentan toda su vida, ¿no? Hay otros que han tenido experiencias homosexuales muchísimas y absolutamente todos los días, muchas veces. Hay otros que nunca han tenido una experiencia homosexual, ¿no? Entonces hay como de todo por parte, como es la complejidad y el misterio maravilloso del ser humano. Entonces, al escuchar su historia, porque no se sienten en paz con su alma, con su corazón, vienen y buscan a la iglesia. Y ahí comenzamos ese caminar de fe y acompañar. Y obviamente, de acuerdo a su historia, para algunos es muy difícil, por eso este grupo humano que se acompañan entre ellos guiados por un sacerdote. Para otros, igual como para todos que queremos ser fieles a lo que el Señor nos pide, es difícil la vida de fe, pero nos acompañamos, ¿no? Y en este grupo se acompañan. Y a veces hay caídas. A muchos, prácticamente todos, siguen experimentando estas atracciones homosexuales, pero eso no importa, porque uno puede tener muchos deseos que no van de acuerdo al plan de Dios o no van de acuerdo a mi naturaleza. Por ejemplo, que no es lo mismo. Yo puedo tener un deseo de ira, de alguien me dice algo y a mí el estómago me arde de cólera, de ira por lo que me ha dicho. Y yo tengo dos opciones. Uno, o le tiro un zapato en la cabeza o le respondo mal o insulto a esa persona. Y es un deseo humano, ¿no? Pero lo tengo ahí, la tentación de poder gritar a alguien porque de repente me ha dicho algo que me incomodó. O respiro, me aguanto un poco, me doy media vuelta y después regreso y converso. Lo mismo en atracción al mismo sexo es, el deseo puede estar ahí. Y en muchos, efectivamente, tienen ese deseo hacia las personas de su mismo sexo y tener relaciones, etc. Pero ellos van conociéndose ellos y ellas, obviamente, estoy incluyendo hombres y mujeres, van conociéndose tan profundamente que reconocen en qué momento ese deseo, que no va en orden a su naturaleza, como ha sido creado, está siendo, justamente, que es lo que dice el catecismo, está siendo desordenado. Entonces ahí tú dices, acá pasa algo. Y ahí es donde dice, ok, yo tengo dos opciones. O caigo en este acto, y ahí sería el pecado, o digo, no, ¿qué me está pasando? Etcétera, 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 ¿no? Entonces,
Por eso, personas que vienen acá tampoco no son grupos de terapias reparativas, no son grupos de que se les va a cambiar sus atracciones sexuales, no. Lo que se les va a hacer es acompañar en la lucha en que están en ese momento, en su vida de fe. No, y eso también, mira, a veces hablar de la castidad suena como, pucha, está muy difícil, muy complicado, pero te pones a pensar, por ejemplo, un sacerdote, mira, tú hablabas, ¿no? Un sacerdote está llamado a la castidad, y yo no creo que un sacerdote diga, wow, bueno, a mí no me atraen las mujeres, probablemente sí lo atraen las mujeres, pero él vive la castidad, o incluso, mira, nosotros los que somos casados, así ¿no? Es. O sea, una mujer casada, un hombre casado, muchas veces tiene atracciones por personas de otro sexo y tiene que pues, portarse bien porque no quiere arruinar su matrimonio, ¿no? Entonces, eso de vivir la castidad no es algo fuera pues tirado de los pelos, ¿no? Incluso te digo, los hombres, la gente casada, nosotros hemos hablado en otro episodio del podcast del método natural, ¿no? De cómo planear y espaciar los hijos de una forma natural. Entonces hay días que uno sí puede estar con su esposa o su esposo, otros días que no. Entonces tiene que también vivir la castidad en el matrimonio en algunos momentos y circunstancias. Entonces por eso es que, no sé, yo pienso a veces cuando alguien menciona la castidad suena como, oh, es una locura de otro planeta. Pero en la vida diaria es lo que te digo, los sacerdotes, los casados, todos practicamos la castidad y la fidelidad porque, como tú dices, que yo tengo una atracción del mismo sexo, que tengo una atracción siendo sacerdote por una mujer, o que un hombre casado, una mujer casada tenga atracción al otro, como tú dices, no necesariamente lo tienes que hacer, ¿no? Entonces ahí yo creo que se entiende mejor. Entonces, y también creo, la castidad no es el celibato, ¿no? La castidad es el orden de mi sexualidad. Entonces, tú como casado vives de una forma la castidad, yo como consagrada vivo de una forma, los solteros, los que están de novios, la viven de una forma. Entonces, de acuerdo, hay que vivir en esa armonía justamente de un profundo conocimiento con uno para saber cuál es ese orden del Señor que me está pidiendo para vivir mi sexualidad, ¿no? Claro, eso es muy importante, ¿no? Y ustedes en los grupos, o sea, ¿tienen grupos de gente o es una terapia individual? Eso es lo que no te entendí. Son grupos de personas, pero la manera como llegan a nosotros y se comunican, por ejemplo, en la arquidiócesis de Miami, digamos, ¿no? Allá hay un sacerdote que se encarga de Courage, porque ha sido nombrado por su obispo. Es el padre espiritual de ese grupo de Courage. Entonces, Juan llama y se comunica con la oficina de Courage. El padre tiene una primera conversación con él y de acuerdo a cómo él esté, entiende lo que es Courage, así van. Primero es una primera conversación y después lo invita al grupo. ¿Por qué es así? Porque muchas personas sienten mucha vergüenza con estos sentimientos. Sienten mucho miedo, ¿no? Entonces a veces no le han contado ni a sus padres, etc. Entonces es un proceso por el que le van pasando de primero esa conversación y después se le invita a una reunión, el día, la hora, el lugar, donde es en privado. El sacerdote y los miembros nomás conocen, porque justamente es el respeto a la privacidad de todas las personas que se comunican con nosotros. Entonces sí, el final termina siendo un grupo y parte de esas metas que te hablaba del inicio es que aprendan a hacer amistades con personas de tu mismo sexo, amistades castas, amistades puras, ¿no? Porque a veces no se saben relacionar un hombre con un hombre porque lo sexualizan inmediatamente, o una mujer con una mujer. Entonces, el estar en ese grupo y estar todos luchando por esa virtud de la castidad de manera especial, porque es una lucha para todos, los ayuda muchísimo, ¿no? Y siempre están dirigidos por un sacerdote. No, excelente. Bueno, se nos acabó el tiempo para este podcast. Vamos a continuar la próxima semana. Muchísimas gracias, Roxana Gomi, por estar con nosotros. Gracias a ti. Y que todos pues tengan un buen día y continuemos reflexionando en estos temas tan importantes para nuestra fe. Que Dios los bendiga. MDC, Misioneros Digitales Católicos. Para conocer más contenidos de MDC, suscríbete a nuestro canal de YouTube y descarga nuestra app, Misioneros Digitales Católicos.